Hoy puedo decir, es todo. Es el brillo de mi mañana. Eres la alegría aquí en la noche. Es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. mientras dure el Espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte. Bendición en este día glorioso. El Señor sea hoy nuestra fortaleza y nos ayude en todo. Amén. En este día tan hermoso quiero hablarte de un mensaje que debe de ser no solo el mejor, sino el más poderoso que la Biblia habla, el centro de todo, el todo está ahí. Y es que en estos días, como se celebra supuesta Semana Santa, ya que todas son santas, pero sí la Pascua en la que Jesús fue crucificado, casi siempre en la televisión ponen películas y todo como que alrededor hace que tú pienses en esto. Claro que ahora con el coronavirus todo está enfocado en el coronavirus, pero eso no quita de que la persona sabe que este es el tiempo donde se celebra la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y debe de ser el evento más importante porque fue donde Jesucristo pagó por ti y por mí. Pero lamentablemente a veces se vuelve una historia triste, que aunque lo reconocemos en una historia triste, el hecho de verlo como una historia simplemente da tristeza, como en el momento, si está viendo la película, si alguien está hablando, si de repente te llega el pensamiento, pero en realidad le damos la importancia que de verdad tuvo este evento en la cruz del Calvario, aquel día que Jesucristo daba toda su vida por ti y por mí, todas. Jesucristo allí pagó un precio alto que nadie pagaría, y es que pagó con su propia sangre. Pagó nuestra libertad, pagó por todo para nosotros. Y a veces nosotros simplemente pues lo sabemos y ya, y no hacemos más nada, ni nos preocupamos y ni siquiera tampoco le damos la importancia de lo que de verdad tiene el que Cristo haya muerto en la cruz por ti y por mí. Así que oramos para entrar al mensaje. Está en Mateo capítulo 27. Estaremos considerando algunos versos, pero por ahora voy a leer un verso, oramos y luego le entramos a toda la otra parte que vamos a tocar. En Mateo capítulo 27, en el verso 32 dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte para que se cumpla lo dicho por el profeta: partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella nos deja saber el sufrimiento, todo lo que pasaste en la cruz del Calvario. Y como dice la Biblia en los siguientes versos, de que tú, sobre tu cabeza escribieron tu causa allí de por qué moría. Así, Señor, que te damos la gracia por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, toca nuestro corazón, despierta nuestra conciencia, habla a nuestra vida para que podamos entender tu gran sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y el tema de esta mañana es limpios, sanos y libres.
Muchas veces nosotros lo tomamos así, como nada, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Él me salvó. Pero en realidad hemos meditado en la palabra, todo lo que la palabra nos da a conocer. Wow, la palabra tiene mucho. Lo que pasa es que nosotros leemos un poquito aquí, un poquito allá, pero no nos damos cuenta realmente todo lo que tiene esta historia. Así que sigamos leyendo, la palabra lo dice mejor que nosotros y quedé en el verso 36, dice: y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Le pusieron su causa allí porque decía que por eso lo mataron, porque él dijo que él era el Hijo de Dios, que él era el Rey de los judíos. Pero esta fue la palabra que a ellos más le chocó, que él dijo que él era el Rey de los judíos. Entonces dice que lo escribieron allí en 3 idiomas. Y ellos se fueron a quejar donde Pilato y le dijeron: ¿por qué tú pusiste Rey de los judíos? ¿Por qué no escribiste? Él dijo que era el Rey de los judíos. Y Pilato dijo: lo escrito, escrito está. En otra palabra, él no lo iba a mandar a quitar. El verso 38 dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, se burlaban de él meneando la cabeza diciendo: tú que derribas el templo, porque esto fue lo que Jesús dijo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, o sea, burlándose, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiero. O sea, se estaban burlando diciendo, si él confió en Dios, pues líbrele Dios ahora. Porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, que el día que Jesús resucitó, muchos muertos de los gente que ya habían creído en él, que murieron, también resucitaron. El verso 54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Nosotros podemos ver de acuerdo a la Escritura. Mira, se burlaban de él, le dieron vinagre, le empaparon como una esponja de vinagre y la pusieron. ¿Te imaginas? Él ya adolorido, agolpeado, pidió agua y lo que le pasan es vinagre. Siente allí soledad, tristeza, abandono. Él mismo dice: esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió soledad allí, sintió tristeza, como yo decía en el mensaje de ayer. Fue a orar al Getsemaní y dice la Biblia que él dijo que sentía tanta angustia, pero tanta angustia, que le pidió a los discípulos
discípulos que oraran por él, porque él sabía lo que venía, él sabía lo que él tenía que pasar y experimentar. Entonces, aquí está escrito en el momento que Jesús atraviesa por todo este trago amargo. Pero en Isaías 53, ya Isaías había profetizado las cosas que iban a pasar con nuestro Señor. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O a nuestro mensaje, dice otra versión. ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. En otra versión dice, experimentado en quebranto. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Te voy a leer lo que dice la Biblia de Estudio acerca de la sanidad mediante la expiación de Cristo. Dice sanidad divina. Claramente enseña que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria. El sufrimiento, la cruz de Cristo, la palabra hebrea para dolores y enfermedades, se refieren especialmente a la aflicción física. Esto verifica en el hecho de que en Mateo 8:17 dice este texto, habla de lo que ocurrió, que estaba hablando este texto aquí en Isaías. Entonces, Mateo, ahorita lo vamos a leer, habla de eso, dice, ejemplarmente en los actos de sanidad que efectuó Jesús. Además, está claro que la palabra cargó y soportó se refiere a la obra expiatoria de Jesús, porque son las mismas que se utilizan para describir a Cristo cargando con nuestros pecados. Estos textos vinculan en el verso 11 y primera de Pedro 2:24, que también lo vamos a estar leyendo un poquito más adelante, dice, vinculan inequívocamente las bases de la provisión, tanto de nuestra salvación como de nuestra sanidad. Con la obra, o sea, que no se equivocan, estos textos están ahí exactos, perdón si hay poquito para leer esa palabra, pero quiere decir que no se equivocaron. Con la obra expiatoria del Calvario. Sin embargo, ninguna de estas cosas se recibió de manera automática, porque ambas deben ser alcanzadas por la fe. La obra de Cristo en la cruz la pone a nuestra disposición y la recibimos según sea nuestra elección mediante un acto sencillo de fe. Por cierto, unos pocos alegan que la profecía de Isaías acerca de la enfermedad se cumplió completamente mediante la sanidad que está en Mateo 8:17, pero un examen más cuidadoso nos revela que la palabra cumplir se aplica a menudo a una acción que se extiende a lo largo de toda la era de la iglesia. ¿Por qué te estoy leyendo todo esto? Porque el tema se llama limpios, sanos y libres. Yo quiero que tú sepas que en la cruz del Calvario Jesucristo pagó por tu eternidad. Esto no es solo una historia para leer, no es solo una historia triste. Jesucristo fue realmente a la cruz por ti, por mí, para tapar nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran limpios ante el Padre, porque fue el Padre que dijo que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, porque fue el Padre que exigió que la sangre que se derramara fuera santa e inocente, porque fue el Padre que dijo que estaba cansado de todo macho cabrío y de todo sacrificio, porque ninguna obra tuya ni mía podía pagar el precio de la salvación, porque Dios lo levantó a él como
el cordero inmolado que Dios mismo se proveía para perdón de la humanidad. Él allí en la cruz del Calvario nos estaba librando a ti y a mí del juicio de Dios, de la ira de Dios. Nos estaba librando de la esclavitud del pecado y de Satanás. Nos estaba liberando de demonios y de ataduras, y estaba sanando nuestra alma y aún sana nuestro cuerpo. Así es que allí en la cruz del Calvario no estaba pasando una derrota, allí había algo que celebrar, era una celebridad lo que estaba pasando allí, era un evento poderoso. Allí estaba el Señor públicamente exhibiendo a Satanás y a sus demonios la derrota de ellos. Dice la Biblia que bajó a lo más profundo y le quitó la llave de la muerte a Satanás, que lo que estaba aconteciendo allí era poderoso. Voy a leerte algo más. Aquí dice: el propósito de la crucifixión, la expiación y la vida abundante, la venida del Mesías. Esta es la profecía de la crucifixión más conocida en la Biblia, y tanto en Mateo también, y en Pedro. Esas son las citas que da ahí. Dice: 8 siglos antes de Cristo, Isaías se refirió de una forma increíblemente certera a los hechos de la crucifixión. Pero más importante aún, habló del propósito de la cruz. Cristo cargó algo más que nuestros pecados en su sufrimiento y muerte. La paga del pecado es nuestra muerte. La paga del pecado es muerte, pero Cristo no tenía que sufrir como lo hizo para expiar nuestra culpa. Este capítulo nos habla de por qué de su sufrimiento. Sufrió para llevar nuestros dolores y enfermedades y para ofrecernos paz y sanidad. Ciertamente la expiación de nuestros pecados constituye nuestra mayor necesidad, pero Dios, al enviar a su Hijo a sufrir y morir, proveyó más que una forma de escape al juicio. Dispuso el inmediato comienzo de una vida abundante en Jesús. Nosotros podemos ver que allí en la cruz del Calvario nos liberó, nos sanó, nos limpió. Fue todo un hecho. Era que lo que estaba ocurriendo allí dependía toda nuestra vida del sufrimiento de un hombre. En Hechos dice, no en Hechos, en Hebreo, pero aquí hay un comentario acerca de eso. Dice: hecho para el sufrimiento. Él, cuando dice varón de dolor, experimentado en quebranto, en esta versión dice que él fue hecho para el sufrimiento, para ser nuestro perfecto sumo sacerdote, como lo dice en Hebreo, porque lo del sufrimiento es aquí en Isaías. Y en Hebreo que dice que fue perfecto sacerdote. Jesucristo tenía que sufrir en su persona nuestro dolor. Entonces en Hebreo dice despreciado, varón, en Isaías dice varón de dolor, experimentado en quebranto. El verso 4 dice: él cargó con nuestras enfermedades. Este verbo significa tomar sobre sí mismo, llevar una carga, una referencia al sufrimiento vicario de Cristo, nuestros dolores. Esta palabra alude a las enfermedades, tanto espirituales como físicas. Él fue herido por nuestra causa, sufrió nuestros dolores, cargó con nuestros dolores. Dice: el sufrimiento del siervo es parte del plan de salvación de Dios. Todo lo que él sufrió allí, dice que cargó el peso y la culpa de nuestra paz. Él pagó por ella. O sea, él pagó culpa para que nosotros tengamos paz. ¿Qué más podemos añadirle a esta lista de todo lo que tú y yo logramos cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario? Vamos a buscar en Mateo capítulo 8, para hablar de lo que estaba diciendo allí el estudio, acerca de que Isaías dijo que somos sanados. Dice en el capítulo 8 de Mateo, verso 16 y 17, dice así: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Escuche bien,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y por eso es que algunos dicen que se cumplió allí, porque dice para que se cumpliera, pero la palabra cumplir aquí está escrita para todo tiempo, de que se cumple. Cada vez que esto sucede, se cumple lo que dijo el profeta, que Él nos sanó, que cargó, porque Él no iba a cargar. Si así fuera, entonces nada más también, si es cierto que aquí se cumplió, entonces también cuando nos libertó y nos perdonó, se cumplió todo allí, ya no hubiera más perdón de pecado, o ya no hubiera más pecadores perdonados, porque fue allí solamente que ocurrió y ya. No, ocurrió allá, pero está vigente la sangre para el pecador cada vez que se arrepiente y viene y pide perdón. De la misma manera, el sufrimiento y el dolor que Él cargó allá, sus llagas, santo, poderoso, fue por tu sanidad y la mía, la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo, la sanidad mental. Cargó tus dolores y los míos. Quiere decir que este tiempo no es para simplemente pensar que qué pena que Jesús sufrió tanto en la cruz del Calvario, o solo decir que se celebra una Semana Santa, o solo decir que se celebra la Pascua, cuando cogían un cordero para sacrificarlo, y este fue el Cordero de Dios. Dios mismo se proveyó un cordero porque ya no quiso más los animales que ellos le traían. Entonces, ¿cómo entramos tú y yo en conciencia para saber qué le costó a Jesús allí? Toda su vida, toda su sangre fue pagar por ti y por mí. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, que es el otro texto que el estudio daba, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Yo quiero que tú entiendas que cada vez que la Biblia habla de que Él nos sanó, nos perdonó, también nos sanó y nos liberó. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que tú y yo estemos limpios, sanos y libres. Sano del alma, también libre de todas nuestras ataduras, pero limpios, porque nuestra vestidura estaba sucia delante de Dios, nuestra ropa estaba sucia delante de Dios, nuestra alma estaba sucia, no teníamos entrada al cielo, no había comunión con Dios, estaba rota la amistad de Dios y el mundo, estaba rota la amistad de Dios con los hombres, estaba rota la amistad. Dios no quería, Dios no veía ni ve el pecado. Dios cargó sobre Él tu culpa y la mía. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto no fue cualquier cosa. Te voy a leer Isaías otra vez, pero ahora te lo voy a leer en la versión que más conocemos, porque la que leí ahorita, aunque las palabras son más claras, la conocemos menos. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es Isaías hablando mucho tiempo antes de Jesús venir. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. No será atractivo a la vista para que le deseemos, para que nadie le deseara. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Tú te imaginas que alguien se gane este título, varón de dolores, experimentado en quebranto? O sea, tú sabes cuando una gente pasa mucho algo y le dicen: oh, mira, ese tiene experiencia en eso, él te puede decir. O sea que todo el tiempo que Jesús pasó en la tierra fue quebranto y tristeza. Y tú y yo nos quejamos por una caballada, por una tontería. Jesucristo fue experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, la otra versión dice: le viramos la cara. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, lo que costaba nuestra paz lo pagó él.
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, mira, no se defendió, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Escucha bien, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El mismo Jehová lo entregó, y el profeta aclara, cuando él haya puesto, porque todavía no había puesto su vida, cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Escucha bien esto ahora. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Escuche bien. Verá el fruto de su aflicción, de su alma. O sea, cuando él ve a ti, a mí, salvo, limpio, esto le trae una satisfacción a él del sufrimiento que él padeció por ti y por mí. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho. Por lo que él conoció y padeció, él va a justificar a mucho y llevará la iniquidad de ellos. Él llevó nuestras iniquidades, hermano. Él derramó su vida. Dice el 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él cargó todo por ti y por mí. Quiere decir que estamos limpios, sanos y libres. Es decir, que si tú no has aceptado a Cristo, hoy es un buen día para reconocer tus pecados, tus maldades, y pedirle que te lave en la sangre de Cristo. Pedirle a Cristo que en su sangre lave tus pecados. Reconoce tus pecados, arrepiéntete, ríndete ante el Señor en medio de todo esto que está pasando en medio del mundo. Es un buen tiempo para reconocer nuestra falta y pedir perdón. Y si no has aceptado a Cristo, humíllate, reconoce que necesita un Salvador. La religión no te va a salvar, los ídolos tampoco, ni a todas esas cosas que tú le has servido, que nada tiene que ver, que no pagaron nada por ti, que no hicieron nada. Ríndete ante su sacrificio, porque esta es la satisfacción de su dolor que Él sufrió en la cruz cuando nos ve a nosotros salvos por su sangre. Él te limpia, Él te cubre de la ira de Dios. Entonces arrepiéntete, dile a Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y me arrepiento de mis maldades, de mis pecados, renuncio a Satanás y a sus mentiras, y a ti te recibo como Señor y dueño de mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Dile que tú le entregas tu vida, arrepiéntete de todo corazón, porque Él ha de limpiarte. Y si estás sano, si estás enfermo, pídele que te sane, y Él romperá todas tus ataduras y será libre. Y tú que ya has sido limpio, que me está escuchando, y que has sido limpio, pero que todavía en tu alma tiene herida, dolor, Él sufrió tus dolores, Él sufrió allí para que tu alma fuera sana. No es que solamente hemos sido salvos, es que también sanó tu alma de todo dolor. Y si es físicamente que está enfermo, también cargó tus dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si te está atormentando, si sientes que está atado y algo te está atormentando, por sus llagas, por su sangre, por el poder que hay en lo que Él entregó allí, toda su vida, en la
cuando se fue crucificado, lo que quiero decir, cuando fue crucificado allí, el dolor que cargó, la tristeza, todo lo que le hicieron allí lo sufrió por ti, por mí, por nuestra libertad. Tú puedes ser libre. Órale al Señor que rompa tus cadenas. Oh, el Señor no simplemente fue a la cruz como aquellos ladrones. Ellos fueron a pagar una culpa. Él no. Él fue a pagar la culpa nuestra. Él fue allí y se entregó, derramó su vida y lo dio todo por ti, por mí. Entonces proclama ahora que hemos sido limpiados, que por su llaga hemos sido curados. Tú puedes ser curado. Tú que me estás escuchando ahora mismo, que está enfermo. Oh, aplícate esta palabra y di: Señor, por tu llaga yo fui curado. Por tus llagas yo fui sanada. Por tus llagas yo fui curado. Por tu sangre yo fui liberado y perdonado. Y declárate libre y empieza a gemir por tu libertad y a proclamar que tus cadenas se rompen. Y se rompen las cadenas ahora. Toda cadena de depresión, de tristeza, toda cadena de maldición se rompen ahora y caen por tierra, porque todo el decreto que había contra nosotros fue clavado en la cruz del Calvario, y el Señor nos declaró libre, nos declaró sano, pero también nos declaró salvo, porque Él nos limpió con su sangre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y recuerda que cada mañana es nueva, porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de